Dios les bendiga. Bienvenidos a la semana 4 de este módulo. Estoy muy contenta del recorrido que hemos tenido a través de los diferentes temas que hemos estado abordando. Y me gustaría comenzar esta semana con el versículo bíblico clave. El versículo es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has invitado a ser parte del trabajo que tú comenzaste a través de Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por cada hermana que ha dispuesto de su tiempo y de su corazón para adquirir herramientas que les van a ayudar a ser efectivas en el ministerio que tú les has llamado a desempeñar. Gracias porque las herramientas que nos estás dando también nos capacitan para vivir en libertad. Y mi oración es que a través del contenido de este módulo, cada hermana pueda tener un encuentro con la verdad. Y como dice tu palabra, que cuando conocemos tu verdad somos libres. Yo te pido que la verdad que cada una de nosotras recibamos esta semana tenga el poder, Señor amado, de desatar en nosotros la libertad que tú nos has llamado a vivir como hijas tuyas, porque tú no nos has dado un espíritu de esclavitud, sino de poder, de amor y de dominio propio. Libértanos del miedo, libértanos del temor de hombre y, Señor, ayúdanos a podernos enfocar en esa libertad que tú quieres para nosotras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mucho del contenido que voy a estar compartiendo con ustedes hoy viene de un libro que ha sido clave en el trabajo clínico que hago con mis clientes y que también ha sido clave en el trabajo pastoral que he realizado por muchos años. El libro se titula Límites, cuándo decir no y cuándo decir sí, de los autores Henry Cloud y Townsend. Les recomiendo tremendamente este libro. La traducción al español está disponible y es un libro que tiene principios muy poderosos acerca de la libertad y de cómo establecer límites sanos. Como les dije, gran parte del contenido de este módulo se deriva de ese libro y sí voy a estar hilvanando muchos de los conceptos con ejemplos particulares que vemos en el ministerio, algunas de las cosas que veo en mi práctica clínica, y más que nada el enfoque sería que cada una de nosotros podamos tomar esos conceptos y aplicarnos a la vida misma. Así que quiero hacerles una invitación a que usted mantenga una actitud reflexiva, que a medida que va escuchando el contenido usted vaya pensando cómo eso aplica a mi vida. En el mundo físico, los límites son muy fáciles de ver. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo compré mi casa, una de los papeles que nos entregaron era un mapita que delineaba dónde estaban los límites de lo que era mi propiedad. Me decía a la izquierda, a la derecha, hacia el frente y hacia detrás, dónde terminaba mi propiedad y, por ejemplo, comenzaba la propiedad de la ciudad o dónde comenzaba la propiedad de mi vecino. ¿Por qué ese papel es importante? Porque ese papel me ayuda a entender que lo que está dentro de ese espacio que es mío, yo puedo hacer con ese espacio lo que yo quiera. Siempre y cuando yo no interfiera con lo que mi vecino puede hacer en el espacio del cual él es dueño y responsable. Las barreras físicas marcan una línea de propiedad visible y esa línea de propiedad usualmente también demarca quién es dueño de esa propiedad. Los límites nos definen. Un límite me muestra dónde yo comienzo y alguien termina. Los límites definen qué me pertenece y qué no me pertenece. Por eso es que al entender dónde recaen los límites, eso me da un sentido a mí de propiedad. Saber quién soy y qué me pertenece y de qué soy responsable me da libertad. Dos principios claves: libertad y un sentido de responsabilidad o propiedad.
Si yo no soy dueño de mi vida, de mis decisiones y de mis emociones, mis opciones serían muy limitadas. El tener límites claros, por ende, me da libertad, como mencionábamos, y responsabilidad. Nosotros somos responsables por nosotros mismos y tenemos, escuche bien, una responsabilidad con los demás, pero no somos responsables por los demás. Hay una gran diferencia en esa declaración. Los límites físicos, así como los relacionales y mentales, nos ayudan a mantener lo bueno adentro y lo malo afuera. Los límites no son paredes, no son murallas. Los límites son barreras permeables. ¿Qué quiere decir? Los límites tienen puertas de acceso. Mi cerca tiene un portón de acceso. Mi casa tiene un portón de acceso. ¿Por qué? Porque esos puntos de acceso nos dan control a lo que entra y lo que sale. En la semana 2 de este módulo que estamos viendo, nosotros vimos cómo el trauma impacta nuestra capacidad de relacionarnos. Las personas que experimentan abusos durante su niñez y gran parte de su adolescencia a menudo experimentan límites revertidos. Esto significa que sus límites no están funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque impiden que lo malo salga y que lo bueno entre. Por ejemplo, una persona que experimentó trauma durante toda su niñez por medio de ser parte de una familia donde había violencia doméstica, vemos que muchas mujeres, en este caso son las con las que yo trabajo más, tienen problemas aceptando ayuda de parte de gente que son confiables, pero por otro lado se aferran a una relación que es abusiva, una relación romántica abusiva. El concepto de los límites se deriva de la naturaleza misma de Dios. ¿Cómo así? Dios se define a sí mismo como distinto, separado y responsable por sí mismo. Él no es parte de la creación, Él está por encima de la creación y Dios no tiene problemas con entender dónde están los límites suyos y los nuestros. Dios define y toma responsabilidad por su personalidad, por sus decisiones, al decirnos lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él planifica, lo que permite, lo que le gusta, lo que no le gusta. Dios también limita lo que permite dentro de sus límites. Por eso es que nosotros tenemos su palabra, que nos dice lo que Dios está dispuesto a aceptar dentro de aquello que le pertenece. Le pertenece todo. Pero, ¿qué está dispuesto Él a aceptar dentro de la relación con nosotros? Él confronta el pecado y permite que nosotros experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones sin rescatarnos de ellas. Él cuida su casa y no permite que cosas dañinas entren en ella. Por otro lado, Dios invita a la gente que le ama y a la misma vez permite que su amor fluya hacia ellos. Ahí vemos esas puertas de acceso. Él invita a aquellos que le aman y han mostrado que son confiables para Él, pero a la misma vez Él no limita su capacidad de que su amor fluya hacia ellos. Las puertas de sus límites abren y cierran apropiadamente. Ahora bien, nosotros debemos comprender que es aquello que nos pertenece y por ende somos responsables. Este concepto de poder y responsabilidad esos conceptos están muy estrechamente vinculados. Me gusta siempre recordarle a las personas la película de El Hombre Araña. En una de las escenas, el Hombre Araña está hablando con su abuelo dentro de un carro porque él acababa de descubrir sus nuevos poderes y en el proceso de descubrir cómo utilizarlos, comenzó a abusar sus poderes y le dio una paliza a una persona que había estado intimidándole por mucho tiempo. Y el abuelo le dijo, lo que hiciste es de que puedes, porque tienes el poder. Pero tienes que entender algo.
le dijo, con gran poder viene gran responsabilidad. El entender lo que es mío me da poder, me da derechos sobre eso, pero a la misma vez me da responsabilidad y me deja establecido qué es aquello por lo cual yo rindo cuentas. Un ejemplo de esto sería, mencionamos que cuando compramos una propiedad, en el título de propiedad nos establece dónde están los límites de aquello que es nuestro. Un ejemplo de esto sería, yo soy responsable por mantener mi patio limpio, la grama o el zacate como muchos de ustedes le conocen, cortadito. Soy responsable de que mis tuberías de irrigación funcionen apropiadamente para que mi césped se mantenga bonito y saludable. Yo no soy responsable de regar el césped del vecino. Esa es su responsabilidad. El vecino no puede venir y decirme a mí, no plantes ese árbol en tu patio porque lo que él está tratando de hacer violenta los límites de lo que me pertenece. Yo puedo plantar un árbol en mi patio, pero en el momento que las ramas crucen al patio del vecino, el vecino tiene la libertad de hacer con esas ramas que cruzan esa línea lo que él desea. Cuando nosotros no entendemos qué es aquello que nos pertenece, terminamos siendo esclavos emocionales de otros, de los demás. Por ejemplo, somos dueños de nuestras decisiones, nosotros somos dueños de nuestros valores, de los límites que establecemos para los demás, somos dueños de nuestros talentos, somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y a quién entregamos nuestro afecto. Yo no puedo culpar a alguien por las emociones que yo tengo, son mías y por tanto yo soy responsable de ellas. Yo no puedo culpar a alguien por mis conductas porque yo soy dueño de ellas. Entonces, no podemos responsabilizar a nadie por estos aspectos que conforman quiénes somos nosotros y que nos definen. ¿Cómo podemos nosotros establecer entonces límites sanos? La palabra más básica para establecer límites es la palabra no. Aprender a decir que no es crucial para nosotros poder tomar un sentido de propiedad y de responsabilidad por aquello que nos compete. Esto es crucial en la vida de un ministro. El pastorado es una de las vocaciones más asociadas con niveles altos de ansiedad, de depresión y agotamiento crónico o burnout como se le conoce en inglés. Los pastores a menudo se queman. ¿Por qué? Porque no tienen una teología correcta de Dios y del servicio y a menudo malinterpretamos la misericordia por límites deficientes. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos ese problema, establecemos patrones de ministerio donde el ministerio toma precedencia sobre nuestra relación con el Señor, sobre nuestra relación con la familia, sobre nuestra salud. Entonces, es un ejemplo de cómo el no entender lo que son límites sanos tiene un impacto no solo en mi vida personal, pero en todo lo que se deriva de ella. Por ende, ese versículo que dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda los límites de tu mente, corazón-mente, porque de esto mana la vida, todo se deriva de ello. Que permitimos que entre y que permitimos que salga en nuestra mente y corazón tiene un impacto en todo lo que hacemos y somos. Otra manera de establecer límites sanos consiste en aprender a poner un distanciamiento físico y emocional, a veces es uno, a veces es el otro y a veces son ambos, con aquellas personas que nos lastiman y no dan indicadores de arrepentimiento o cambio. Dios no nos llama a ponernos en relaciones abusivas donde una persona repetidamente inflige dolor y causa daño. El perdón y la reconciliación son dos conceptos muy distintos. Dios nos pide que nosotros perdonemos, que liberemos a otra persona de ese odio y de ese resentimiento. Pero Dios jamás va a ponernos en una situación donde nosotros debemos permanecer en una relación dañina. También removernos de una situación puede ser muy útil cuando nosotros necesitamos descansar y ganar nuevas fuerzas. Vimos en el ejemplo en la semana anterior cómo Jesús a menudo, aunque había una multitud esperando recibir de él
palabra o tal vez un milagro de sanación y las multitudes le seguían a todas partes, Jesús siempre estableció la prioridad de la relación con su Padre y a menudo se apartaba aunque todos le estuvieran buscando. Es un ejemplo de cómo él tenía muy claro dónde estaban los límites. Mucha gente tiene miedo de establecer límites porque temen perder relaciones. Piensan que al decir no o distanciarse van a molestar a los demás. Recuerde que otras personas son dueñas de sus emociones. Nadie me puede culpar por su coraje. La responsabilidad nuestra es proteger y controlar nuestras emociones, no las de nuestros prójimos. Siempre le digo a mis clientes cuando estoy trabajando con ellos en el contexto de terapia, que cuando uno establece límites, debe esperar lo que le dicen en inglés pushback o tensión. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de disfunción existe en la persona con la cual estoy estableciendo el límite, mayor presión va a ejercer esa persona para intentar convencerme de rebajar esos límites o de anularlos completamente. Así que nuestra tarea es permanecer firme en nuestros límites de manera que podamos cuidar responsablemente aquello que nos toca. Finalmente, una de las maneras más eficaces que podemos establecer límites es al implementar consecuencias en respuesta a la conducta de otros. Traspasar los límites establecidos en el mundo natural acarrea consecuencias. A menudo vemos letreros que dicen no traspasar, propiedad privada, violadores serán multados. Cuando una persona aplica correctamente los límites, es capaz de decir, si tu conducta no cambia, nuestra relación no puede continuar. Las escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios permite que sus hijos tomen sus propias decisiones, pero de antemano Él explica cuáles son las consecuencias de esas decisiones y cuando sus hijos escogen abrazar lo malo, Dios no les rescata de las consecuencias de sus decisiones. Y en muchas ocasiones Dios ejerce el perdón, pero aún permitiendo que sus hijos experimenten las consecuencias. Dios es un Dios misericordioso y compasivo, pero jamás su misericordia debe ser confundida con límites deficientes o tendencias codependientes. Hablemos acerca de los problemas que a menudo vemos con respecto a la fijación de límites. Estos problemas pueden manifestarse de dos maneras. Primero, teniendo dificultad con establecer límites y decir alto. O número dos, teniendo dificultad con respetar los límites que los demás nos fijan a nosotros. Entonces, comencemos con el tipo de persona denominada como complacientes. Estas son las personas que le dicen que sí a todo, a menudo permitiendo que lo malo se adentre en sus vidas. Son las personas que son incapaces de cerrar puertas. Y cuando lo malo se adentra, daña aquello que ellos son responsables de cuidar. Cuando un padre no permite que su hijo establezca límites, por ejemplo, en mi caso yo vengo de una cultura donde el respeto a la autoridad es algo que se inculca desde una edad bien temprana. Y una de las cosas que yo recuerdo es que a menudo mis padres, cuando me presentaban a alguien, me decía, salude al hermano con un abrazo. O un familiar pedía que se le diera un beso, vaya, dele un beso a su abuela. Y muchas veces yo me sentía cómoda con esto, pero muchas veces no. Y en muchos contextos, a veces forzamos a nuestros hijos a que violenten esos límites que ellos quieren establecer, enseñándoles que decir no, no es aceptable. El hacer esto es enseñarle a un hijo a no respetarse. Las personas complacientes a menudo permiten maltrato y abuso porque tienen miedo de lastimar los sentimientos de los demás. O tienen miedo de ser abandonados. O tienen miedo al castigo. O tienen miedo a ser avergonzados
o considerados como, oh, tú no eres tan espiritual. A veces tienen miedo de perder la aprobación de los demás, o tienen una conciencia crítica que los lleva a experimentar la culpa, una culpa que no va de acuerdo, que no es consistente ni va a tono con la realidad. Estas personas son motivadas no por amor, sino por, oiga esto, miedo. Miedo a perder amor. Entonces es importante que nosotros pensemos acerca de nuestras motivaciones. ¿Es mi motivación dar amor o es el miedo a perder amor? Estas personas son esclavas del miedo. Hablemos del segundo tipo de persona con problemas de límites. Son las personas que nosotros conocemos como una persona evasiva. Estas son las personas que dicen no a lo bueno. Por ejemplo, tienen dificultad a aceptar amor o pedir ayuda en momentos de necesidad y a veces tienen dificultad permitiendo que otros entren en su vida por el miedo a ser lastimados. A menudo las personas que evaden lo bueno tienden a aislarse cuando están en momentos de dolor o de necesidad y dificultad. Las personas evasivas también pueden resistir a Dios. Dios no tiene interés ninguno en violentar nuestros límites. En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y comeré con él y él conmigo. Esto es un Dios que respeta nuestros límites. Él nos invita, pero no nos fuerza. Las personas pueden ser complacientes y evasivas a la misma vez. ¿Cómo se mira esto en la práctica? Esto en la práctica se mira cuando, por ejemplo, alguien me pide que le ayude por 4 horas y yo no soy capaz de decir que no, aunque esto implica que voy a desatender muchas de mis responsabilidades conmigo mismo. Pero en el momento en que yo necesito a alguien por 10 minutos, soy incapaz de pedirle ayuda porque siento que, ya sea que soy débil o que no debo estar pidiéndole ayuda a la gente por no incomodarla. Esto se conoce como un problema de límites reversos. Hay un tercer tipo de persona que también ilustra o ejemplifica problemas de límites, y estos son los controladores. Estos son las personas que no pueden respetar los límites de los demás. Estas personas rehúsan asumir responsabilidad por sus propias vidas y por tanto necesitan controlar las de los demás. Para ellos un no significa tal vez y un tal vez significa sí. Los controladores, por otro lado, suelen carecer de disciplina y tienen dificultad para controlar sus impulsos y sus deseos. Para ellos, postergar la gratificación es un desafío y ellos no aceptan simple y sencillamente un no como respuesta. Ellos tienen la responsabilidad de proyectar responsabilidad sobre los demás. Nunca es su culpa. Cuando se les confronta, nunca es su culpa. Siempre es culpa del otro. Es porque tú hiciste esto. Es porque tú hiciste lo otro. Hay dos tipos de controladores. Están los agresivos y por otro lado los manipuladores. Los controladores agresivos son verbal y físicamente abusivos. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de una persona que propicia violencia doméstica, que tiene problemas de coraje. Es una persona que cuando se enoja, patea, rompe, destruye o amenaza con causar daño de alguna manera, ya sea físico o psicológico. Si tú no haces esto, entonces no te voy a dejar ver a los niños. Las personas controladoras abusivas utilizan la amenaza y la coerción para lograr sus metas. En cambio, los controladores manipuladores tienden a emplear tácticas mucho más sutiles en lugar de ser abiertamente agresivas. Por ejemplo, ellos tratan de persuadir a otros a decir que sí por medio del uso de técnicas de seducción, intimidación o aquellas que generan culpa o vergüenza o miedo al rechazo. Por ejemplo, es posible que una persona que es manipuladora
por un lado, te haga un favor, pero ese favor tiene una etiqueta de precio que tú desconoces. Hacen el favor esperando algo a cambio, y cuando no consiguen aquello que quieren de ti, entonces el favor es cuando te pasan la factura, te la sacan en cara con el propósito de generar en ti culpa o vergüenza. En la iglesia, hablemos de la iglesia y del ministerio, muchas personas en la iglesia y el ministerio han experimentado muy de cerca lo que es el abuso espiritual. El abuso espiritual es cuando la autoridad en la iglesia, ya sea el pastor o la junta de gobierno, utiliza técnicas de manipulación para lograr que los líderes den más de su tiempo, que la congregación contribuya con más de sus recursos, de manera que las personas no responden por convicción, sino que responden por culpa, por miedo a ser señalados, por perder privilegios. Entonces, cuando este es el caso, tú no eres libre para hacer las cosas porque tú entiendes que este es el llamado que Dios te está haciendo. Cuando nosotros nos enfrentamos a personas con tendencias manipuladoras, solo al confrontarlos con su deshonestidad, pueden ellos comenzar a asumir responsabilidad y pueden posiblemente llegar al arrepentimiento y aceptar los límites que se les imponen. A menudo el manipulador no asume culpa. Hablamos de que a menudo el controlador siempre proyecta responsabilidad. Como quiera, nuestra labor es confrontarles. Ahora, en última instancia, esa persona es dueña de sus decisiones. Si esa persona no responde a nuestra confrontación, la única solución efectiva es permitir que un controlador experimente las consecuencias de su falta de responsabilidad. El cuarto tipo de personas con problemas de límites es aquellos conocidos como los no responsivos. Son aquellas personas que son incapaces de responder a las necesidades de los demás. Es importante entender que nosotros no somos responsables por los demás, pero tenemos una responsabilidad con los demás. El libro de Gálatas nos dice que debemos llevar las cargas de los otros y así practicar la ley del amor. Llevamos las cargas de los otros, pero no somos responsables. Los ayudamos, pero no somos responsables por lo que les compete a ellos. Entonces, las personas no responsivas vienen en dos tipos. Aquellos que tienen un espíritu crítico a las necesidades de los demás y los que están absorbidos en sus propios deseos y necesidades de manera que no pueden ver la necesidad del otro. Estos son las personas con tendencias más narcisistas. Cuando una persona tiene problemas de límites, a menudo atrae personas con problemas de límites que compensan por esa deficiencia. Por ejemplo, las personas controladoras y no responsivas a menudo tienden a gravitar a aquellas personas que son complacientes y evasivas, porque las personas de este tipo tienden a buscar a alguien a quien reparar. Por eso vemos que muchas veces en un matrimonio disfuncional, uno de los dos tiene un problema de abuso de sustancias y es irresponsable, mientras que el otro constantemente le rescata de sus consecuencias y de sus errores y constantemente crea excusas para esta persona intentando arreglarlo. En el próximo segmento vamos a estar hablando más de cómo establecer los límites ya desde un punto de vista más práctico.